Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de Españolas por Descubrir. Hoy es un día especial porque es el último encuentro del 6º ciclo de Españolas por Descubrir y lo dedicamos a una gran española, lo dedicamos a una gran paisajista e historiadora de jardines, como saben, que es Teresa Ozores, marquesa de Casavaldés. No se preocupen porque, aunque he dicho que era el último encuentro, es el último encuentro de este ciclo, pero nosotras no nos vamos, seguimos. En enero estaremos de nuevo inaugurando el 7º ciclo de Españolas por Descubrir. Luego les diré alguna cosita más. Y digo que es un día muy especial porque nos acompaña una persona a la cual yo tengo una gran admiración profesional y personal. Querida Mónica Luengo, muchas gracias por estar aquí, por unirte una vez más a este ciclo de Españolas por Descubrir, porque además has hecho un hueco. Mónica no para y realmente no era fácil tenerte hoy con nosotros. Pero les decía que era un día especial porque además, no sé si ustedes lo saben, pero fue precisamente Mónica Luengo quien inauguró el primer encuentro de Españolas por Descubrir que tuvo lugar en el otoño del 2017. Entonces lo hicimos en una maravillosa fundación, que es la Fundación Fernando de Castro, y ella hizo un encuentro sobre otra española magnífica, una mujer dedicada al coleccionismo e impulsora de la cultura también en España, como fue la duquesa de Osuna, y de cuyo jardín El Capricho también tuvo un lugar especial en aquella conferencia. Así que imagínense ustedes el tiempo que ha transcurrido desde ese momento y la cantidad de encuentros que hemos celebrado mensualmente. Exactamente han sido 57 encuentros, casi 60 encuentros, si no llega a ser porque en marzo del 2020 tuvimos que interrumpir 3 meses por razones que todos sabemos. Pero volvimos en junio y gracias al Instituto Cervantes decidieron poner en marcha este sistema de conexión online que permitía tener la conexión en directo con las personas que estaban aquí en ese momento, con las salas un tanto más reducidas, y toda la gente que se empezó a conectar online. Quiero aprovechar también para agradecer en este momento al Instituto Cervantes, porque es un gran aliado del Círculo de Orellana y con el Instituto Cervantes nos permite llegar muy lejos, nos permite llegar a países diferentes, haciendo que la vida y la obra de todas estas mujeres, de todas estas grandes españolas que aportaron a nuestra cultura y a nuestra sociedad, no queden en el olvido, porque no las podemos olvidar. Como tampoco podemos olvidar en la forma en que ellas actuaron, sus actitudes, sus valores, sus virtudes, porque lograron sus propósitos gracias a ello. Esos sueños los lograron con valentía, con compromiso, con ilusión, pero también con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho compromiso. Y por ello es nuestro propósito, que esos nombres permanezcan vivos y se conviertan en referentes para nuevas generaciones, porque nuestro objetivo del Círculo de Orellana es dar visibilidad al talento femenino en toda su diversidad. Nuestra sociedad no se puede perder parte del talento, porque esa diversidad del talento es lo que nos enriquece a todos y nuestra misión es dar visibilidad de mujeres que han actuado en el pasado y también mujeres que están actuando en el presente. Así que gracias de nuevo al Instituto Cervantes por la confianza que puso desde el principio en este programa y en el Círculo de Orellana, pero también quiero dar las gracias a los ponentes que han participado en estos casi 60 encuentros.
Ellos han sido los altavoces para llevar mucho más lejos el nombre de todas nuestras españolas. En la sala tenemos algunos. Lola Gavarrón, te veo ahí, querido Guillermo de Osma, Asunción Valdés, también nos acompaña Mariluz González Peña o Pilar de Arestegui. Muchas gracias por también estar hoy con todos nosotros. Quiero también agradecer la colaboración de Radio Exterior de España, porque ellos colaboran con este programa mensualmente, haciendo entrevistas que nos permiten también llevar el nombre de nuestras españolas muy lejos, pero también a otros medios que se están haciendo eco, como ha sido la revista Anoche tuve un sueño, Julia Higueras, creo que está por aquí, muchísimas gracias, o también a The Objective, que también es un diario que a partir de ahora tiene una colaboración con nosotros que nos permitirá dar visibilidad a más nombres de mujeres. Pero yo no sé si ustedes son conscientes, ustedes, el público que nos sigue, precisamente del movimiento que están generando, porque gracias a ustedes cada vez estamos llegando más lejos y, de hecho, las visualizaciones de nuestras conferencias ya han pasado las 750.000. Así que, bueno, es un dato significativo que lo quería compartir con todos, porque es gracias a que ustedes vienen aquí y también lo que hablan de este programa y del círculo y cómo se visibilizan todas las conferencias. También les animo a descubrir la publicación que tenemos, Semblanzas. Vamos a editar ya el segundo volumen y para quien no lo conozca lo tendrán a la salida. Es una herramienta más para que con este libro podamos llegar aún más lejos y en esos volúmenes se van a recoger todos los encuentros que, bueno, se han ido produciendo a lo largo ya de estos años. Y antes de presentarles a Mónica Luengo, me van a permitir que diga unas palabras de agradecimiento a algunas personas que nos están acompañando aquí y que luego seguramente tendremos la oportunidad de escucharles algún testimonio. En primer lugar, quería saludar a Micaela Valdés. Querida Mica, muchas gracias. Micaela es hija de Teresa y quiero darte las gracias no solo por estar hoy aquí, sino por toda tu ilusión y por todo lo que nos has ayudado a que este encuentro sea una realidad. También quiero saludar en representación de los nietos a algunos de los que están en primera fila y de alguna manera van a participar o van a dar algún testimonio. Querido Fernando Ramírez de Haro, querida Esperanza Aguirre, querido Javier Mariátegui y querida Teresa Mencos. Gracias también por acompañarnos y ojalá luego podamos escuchar vuestros testimonios. En esta sala hay muchos nietos de Teresa Ozores. No voy a nombrar a todos porque sois muchísimos, pero sí daros las gracias por la ilusión que habéis puesto, que realmente creo que, bueno, que ella estaría muy orgullosa porque está claro que vuestra abuela os ha impactado muchísimo y, de hecho, lo hemos visto en esa emoción con la que habéis querido estar todos aquí presentes. También quiero agradecer la presencia en la sala de dos personas que yo creo que en el ámbito del jardín, en este mundo, son absolutamente extraordinarias. María Teresa Tellería ha sido presidenta del Real Jardín Botánico de Madrid durante 12 años creo que han sido, pero vicepresidenta durante otros tantos, han sido 20 y tantos años dedicada al Real Jardín Botánico. Gracias por estar hoy con nosotros, vienes de San Sebastián, así que te lo agradecemos muchísimo. Y también, querida Carmen Añón. Carmen, gracias porque Carmen es una gran exponente de lo que ha sido y lo que es toda la historia del jardín. Te conozco hace muchos años y la verdad me hace muchísima ilusión tenerte hoy aquí. Además, para quien no lo sepa, Carmen Añón es la madre de Mónica Luengo, así que es muy emocionante. Así que, sin más, saludar también a Santiago de Mora, marqués de Tamarón,
que viene también con José Argüelles, porque Santiago será el próximo ponente en el mes de enero dedicado esa conferencia a Margarita Olavarría. Así que gracias también por acompañarnos esta noche. Y sin más, voy a presentar muy brevemente a Mónica Luengo, porque tiene un currículum impresionante, pero vamos a intentar simplificarlo. Mónica Luengo Añón es historiadora y paisajista, vicepresidenta de ICOMOS España, miembro de honor del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales de ICOMOS, presidenta del Comité Científico de la Red Europea de Jardines Históricos, miembro del Instituto de Estudios Madrileños y autora de libros y artículos sobre jardines históricos y paisajes culturales. Trabaja como consultora para temas de patrimonio mundial de la UNESCO y ha coordinado la candidatura del sitio Patrimonio Mundial del Paseo del Prado y el Retiro, Paisaje de la Luz. Ha participado en numerosos congresos, seminarios y cursos en universidades nacionales e internacionales y es socia fundadora del Estudio de Paisajismo ATP, Arquitectura, Territorio y Paisaje. Así que estamos deseando escucharlas. Muchas gracias. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Hablas maravillosamente bien, pero sobre todo es que el Círculo de Orellana ha hecho tanto en estos años. La verdad, qué maravilla. Yo creo que esas 750.000 visitas que suponen que 750.000 personas se han enterado de la existencia y de la vida de unas mujeres sobresalientes, es una labor impagable que os debemos. Así que muchísimas gracias por haberme invitado, pero sobre todo muchísimas felicidades por el trabajo que habéis hecho. Y enhorabuena también al Instituto Cervantes, pero que os debería estar muy agradecido porque llenáis todos los días. Ya se está poniendo esto, aquí el que entra tiene que mover influencias para llegar. Así que muchísimas gracias también al Instituto Cervantes. Y yo también quería decir que me hace muchísima ilusión estar hoy. Estar hoy porque me acuerdo de cuando te lanzaste y me invitaste por primera vez arriesgándote y pude hablar de mi duquesa. Hoy me toca una marquesa, pero era una duquesa, la duquesa de Osuna, una de mis figuras jardineras preferidas. Y estar hoy aquí hablando alrededor de los jardines, de una mujer a otra, con 3 siglos de historia de jardines, la verdad es que emociona. Y además emociona porque me invitó Micaela muy amablemente a su casa para que charlásemos un poco sobre su madre y para ofrecerme, además, muy generosamente documentación. Y ante mi sorpresa, hablándole, pues que a mí el jardín del capricho era una de mis debilidades, y hablábamos además de Goya, no sé por qué, y del fantástico retrato de los duques que está en el Prado, hojeando un álbum familiar que creo que hizo Javier, ¿no?, si no me equivoco. Mientras hablábamos, me encuentro con la foto de la duquesa y digo, esto ya es cerrar el círculo, así que hay algo por aquí mágico que nos une a las dos. La verdad es que cuando me pidió Leticia que hablara, me pareció un embolado. ¿Para qué vamos a decir? Porque claro, estando aquí la familia que ha conocido a Teresa, yo ya la llamo Teresa, igual que María Josefa, la duquesa Osuna, ya cuando te pones a estudiar tienes una relación de amistad, ¿no? Trabas una relación personal. Y yo, pues claro, Teresa, digo, pero ¿cómo voy a hablar yo de Teresa delante de sus hijos, delante de muchas otras personas que sé que la conocisteis? Cuando yo la verdad es que he coincidido 2 veces en 2 reuniones con ella, además reuniones con mucha gente, y no he tenido oportunidad. Eso sí, me he empollado el libro durante todos los años de estudio y de carrera, aparte de guiarme mi madre, que lo tengo que decir porque si no está aquí y me vigila. Mi guía y mi Biblia durante muchos años fue el libro de los jardines de la Marquesa, como le llamábamos todos, que creo que no solo para mí, sino para todos los estudiosos de jardines, ha sido el libro básico. Y me alegraba también por reivindicar esta obra, porque realmente fue el primer libro científico, el primer libro serio, digamos, con
un trabajo detrás de archivo, de investigación, de haberse recorrido los jardines, de haberlos conocido, de tener una cultura vasta y amplia que la permitía asociar y relacionar distintos elementos, y eso no existía en España. Y todos pues acudíamos al libro de la Marquesa. Pero ¿qué pasa? Que precisamente por ser, yo creo, la autora una mujer y además tenía un título nobiliario, pues esto del libro de la Marquesa parecía un poquito como, pues era un librillo. No, el libro es magnífico. Estos días que he tenido ocasión de volver a releerlo para preparar la conferencia, me he dado cuenta que es impresionante, pero realmente impresionante la cantidad de archivos de jardines que visitó. Es un trabajo, realmente es una tesis doctoral. Es fantástico. Así que de verdad me siento muy orgullosa de poder venir hoy y reivindicar el trabajo de una mujer que ha hecho tantísimo por los jardines y por el patrimonio jardinero. Pero claro, ¿qué iba yo a decir pues delante de la familia? Esto me impone, porque yo la verdad es que tengo cierta costumbre de dar clases o de hablar en público, no me importa, no me importa mucho, pero debo reconocer que hoy estaba nerviosísima, porque es un embolado. Digo, pero si yo cuando fui a ver a Micaela digo, nada, yo hablo un poquito, me levanto, hablo 5 minutos y ya os doy la palabra a vosotros. ¿Cómo voy a hablar yo de lo que sentía ella por los jardines, que se trasluce en sus textos, en su obra, en sus obras jardineras, en todo lo que ha hecho? Pero ¿cómo voy a hablar yo delante de una persona como Javier Mariátegui, que es paisajista, además que es un profesional y que ha recorrido junto a ella o que recorrió junto a ella los jardines y vivió de primera mano ese amor inmenso que tenía ella por los jardines? Pues la verdad es que es difícil y yo de entrada pues pido disculpas a todos los que la conocisteis y todos los que la acompañasteis, porque yo solo voy a hacer una aportación muy pequeñita. Para más INRI, y perdonen por esta introducción tan larga, pero es necesaria, para más INRI, Micaela acababa de publicar un libro sobre su madre. Y yo decía, ¿y qué digo yo además? Si ya está todo dicho. Y además, mucho mejor, porque he de decir que también cogí el libro de Micaela con cierta prevención, porque suele ocurrir que cuando los hijos escriben de los padres o de un familiar muy directo, pues tiendes un poquito a la empatía, ¿no? Y a exagerar, porque es lo normal. Pero he de decir que el libro de Micaela me ha parecido como los de su madre, serio, riguroso, aporta datos no solamente sobre su madre, sino además sobre la historia de la jardinería, las distintas asociaciones, datos históricos que son fundamentales y que no estaban publicados y que no se conocían, no solo en referencia a su madre, sino en general a otros eventos y actos que tuvieron lugar, o asociaciones o movimientos. Con lo cual, la verdad, y además todo eso de una forma amena, divertida. Yo se lo ruego encarecidamente, les prometo que no me da comisión por el libro, pero es que vale la pena leerlo porque se lee facilísimamente y es un recorrido en el que se trasluce un amor por su madre, pero al mismo tiempo un conocimiento, una rigurosidad que se nota que eres historiadora y miembro correspondiente de la Academia de la Historia, porque es un trabajo que enhorabuena. Así que se lo recomiendo vivamente porque es muy... Y entonces yo decía, bueno, si ya no me queda nada que decir, si ya está el libro, pues... Así que he procurado, la verdad es que poco voy a añadir a lo que han dicho, quizás solo podréis situar a Teresa en un contexto jardinero más amplio para acercarles a ustedes su personalidad dentro del momento histórico en el que vivió, pero poco más, porque realmente no puedo condensar en este breve tiempo, porque a más, perdón, que se me olvidaba, como la familia es así de encantadora, me contactó Javier Mariátegui, su nieto, para ofrecerme, porque yo efectivamente había pedido alguna fotografía, a ver si me podían dar un poquito más de documentación. Javier no solamente me ha puesto a mi disposición todos los documentos que tenía, sino que creo que me ha escaneado documentos especialmente para dejármelos. Y además me ha prestado todas las fotografías familiares, de las cuales, por supuesto, he hecho mucho filtro porque creo... Gracias por tu generosidad, porque ha sido realmente admirable. Con todo esto, a mí lo que me daban ganas es de hacer una tesis sobre Teresa, que se la merece, y espero
que algún día alguien la haga. Pero vamos a empezar ya con un poco con su historia y empezar. Bueno, este es el libro, su libro, que me lo he traído aquí para que vean. A mí ya no me queda la cubierta porque pereció hace años y ven que está un poquito manoseado y tratado porque ya les digo que era de consulta obligada. Bien, Teresa nace en 1902. Javier, a ver si me he equivocado con alguna fotografía. Porque ante la ingente cantidad que me daba, pues quizá me he equivocado en alguna. Así que, de entrada, perdón por mis errores. Y sus padres fueron Gonzalo Ozores Saavedra, y Beatriz Saavedra, que eran primos, pero hasta donde he podido comprender, realmente muy enamorados, hasta el punto que tuvieron que pedir una licencia especial, una licencia real para casarse, pero así lo hicieron y tuvieron 4 hijos, con gran felicidad, hasta que desgraciadamente, muy joven, siendo Teresa muy joven, teniendo 7 años, muere su madre Beatriz. Y dice, voy a ir citando a Mica de vez en cuando, ¿no? Porque ella, esto, como podemos comprender, fue un momento duro para una niña de 7 años, quedarse huérfana, y su educación se encargó a una institutriz escocesa, Miss Smith, que le inculcó el amor a la lectura, ¿no? Y la convirtió en una apasionada de la naturaleza y una anglófila. Probablemente, dice Mica, y la cito, entre la adustez de una infancia solitaria, sin madre, encorsetada por las convenciones de la vida aristocrática, nuestra protagonista encontró un oasis de belleza y de libertad en la frondosa finca pontevedresa. Y se refiere al Pazo de Rubianes, la casa familiar, que tiene un increíble jardín y una increíble colección. Desgraciadamente merecería también unas conferencias solo el propio Pazo, un increíble jardín y una extraordinaria colección de árboles singulares, y que además hace poco, en 2014, fue declarado Jardín de Excelencia Internacional. Teresa asistió al Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón y conoció a Juan Valdés Armada. Voy a ir un poquito deprisa con su vida para que además podáis añadir luego personalmente todo lo que me estoy saltando. Juan Valdés Armada, que sería marqués de Casa Valdés, que era, entre otras cosas, porque disfrutaba leyendo las historias de la familia de destacados marinos, entre ellos Antonio Valdés, que es el responsable de los actuales colores de la bandera de España. El futuro marqués tenía sangre francesa y casa familiar en París, lo que también le brindó a Teresa, le brindaría en el futuro la posibilidad de vivir en París y poder disfrutar allí de la vida social parisina. Se casan en 1925. Aquí vemos también a la joven Teresa en uno de esos cuadros vivientes que se hacían, que era habitual entre las señoritas de la aristocracia, en este caso haciendo un cuadro de Winterhalter. Teresa, que como ven era realmente una belleza, era muy guapa, también tenía su genio, y cuenta Micaela que en la pedida de mano su padre le dijo al futuro marido: la chica es buena, pero tiene genio. Y así lo demostró a lo largo de su vida. Demostró no solo que tenía genio, sino que además era creativa, inteligente y con una enorme fuerza de voluntad. Así que después de una sonada boda, ambos personajes, nuestros personajes, disfrutan de una larga luna de miel, donde, aparte de ir a Piedras Menaras, a pasar unos días, su finca familiar de Guadalajara, viajan por los países nórdicos y por muchos otros países. Aquí vemos a la joven pareja disfrutando. Y voy a pasar rápido porque ya vuelven a Madrid y se instalan en la casa de Serrano 137, un proyecto de Luis Gutiérrez Soto, uno de los arquitectos más conocidos de Madrid, un arquitecto además muy prolífico, que yo creo que tiene como unos 600 o 500 proyectos,
pero uno de los arquitectos más reconocidos y que practicaba una arquitectura muy personal, ¿no? Entre un racionalismo muy vanguardista y el Art Deco. Aquí vemos he ido poniendo alguna otra foto que no fuera familiar para... a Luis Gutiérrez Soto con una de sus obras, desgraciadamente desaparecida porque era una vivienda unifamiliar que estaba en el Paseo de La Habana. Pero bueno, yo creo que esa elección ya demuestra también que la pareja estaba en la vanguardia del arte y que confiaban en uno de los arquitectos más vanguardistas de Madrid. La pareja tiene 3 hijas, Beatriz, María y Micaela, y a pesar de sus deberes familiares, que estoy yendo para atrás, y aquí les vemos disfrutando del jardín de la casa de la calle Serrano, con una persona que yo creo que será fundamental en sus vidas, compañera institutriz de las niñas y compañera también de Teresa, y si no me equivoco, Micaela, ayudante también, ¿no?, en sus últimos años, y la ayudaba, ¿no?, con sus... Miss Jimson, ¿no? Miss Jimson, que a pesar que era una más de la familia, ¿no? Y aquí vemos como el jardín recién plantado de la calle Serrano y algunas escenas familiares. Esta casa, este jardín, donde vemos que serviría tanto para fiestas infantiles como después, ya muy transformado, para otro tipo de fiestas, como alguna boda familiar también, y veremos la transformación de ese jardín. Pero Teresa no viajaba solo por placer, sino además de viajar por placer, estudiaba, visitaba los jardines y seguía estudiando. Y se matriculó, a pesar de no haber cursado más estudios superiores en Madrid, sin embargo, sí en París se matricula en la École du Louvre, cursando estudios de Historia del Arte. Al estallar la guerra, se encuentran en Zarauz y pasa una breve temporada en Francia hasta que vuelve y se instala en San Sebastián. Y regresa a Madrid, donde va a realizar una intensa labor benéfica, ayudando a desfavorecidos y también, creo que hasta el punto de organizar en la misma casa de Serrano ayudas para algunos heridos. Bueno, pues se inicia con esto un nuevo periodo de su vida, y al reinstalarse en la casa de Serrano nos da más muestras de estar al corriente de las vanguardias artísticas del momento, y llama para decorar su casa a Marc Duplantier, uno de los más reconocidos y prestigiosos decoradores del momento, de origen, que es francés, pero nacido creo que en Madagascar, y también muy en la misma corriente de Luis Gutiérrez Soto, una persona ligada al Art Deco, pero también con un sello clásico que le hace muy particular. Él pasó 10 años en Madrid, exilado, viene en principio para hacer un encargo de la condesa de Eldas, si no me he documentado mal, y ya los inicios vienen en el 39, los inicios de la Segunda Guerra Mundial le hacen quedarse en Madrid durante 10 años. Y también María Teresa, pero ven, voy muy deprisa, pero es que hizo muchas cosas. Y Teresa también interviene en el jardín, pero esta obra la veremos más tarde. Aquí vemos también cómo, con una frenética actividad que me ha corroborado hoy una de las agendas que Mica me acaba de enseñar ahora mismo, y es impresionante porque guardaba sus agendas, y es impresionante lo que hacía, todos los apuntes que tiene diarios, que es asombroso, pero además los apuntes que tiene en prácticamente todos los días hay algún punto referente a un jardín. Si no es un listado de plantas, es pues ahora te lo acabo de copiar de lo que me has dejado. Está pidiendo agapantos, clavellinas, pero también está pidiendo el tercer libro, el tercer tomo de Columela, o el Tratado de Agricultura de Alonso de Herrera, mientras también
se recuerda que tiene que enviar flores a una gran amiga, a Clemmy Churchill, ¿no? Así que todos los días, desde luego, dedicaba parte de su vida a su gran pasión, que es los jardines. Nos hemos situado ya en... ¡Ay, perdón, que estoy yendo mal! Bueno, aquí ven, la vemos quizá con una de sus grandes aficiones, la lectura, y disfrutando de la lectura en la naturaleza y recorriendo esos jardines. Además, hay fotos en casi todos los sistemas de transporte posibles, y cómo ella va disfrutando de ese jardín. Ven ustedes de Serrano, que va creciendo al mismo tiempo que es una anfitriona envidiable y una tertuliana muy, muy activa. Aquí la vemos, por ejemplo, en el jardín de Serrano. Ya ven la diferencia, ¿no? El jardín de Serrano muy crecido. Pero bueno, volviendo a los años 50, en los años 50 promueve la presentación del Jardín Español en el Chelsea Flower Show. De esto también les hablaré más tarde. Parezco como de los anuncios después de la publicidad, ¿eh? Pero mientras se hace vicepresidenta de la Sociedad de Amigos del Paisaje y de los Jardines, recién creada, que va a ser la piedra angular para el Instituto de Estudios de Jardín y de Paisaje, y posteriormente de la Asociación Española de Paisajistas. Es decir, que vayamos por donde vayamos en todos los asuntos jardineros, allí al principio, en el origen, siempre está Teresa. En todos, ¿no? En los estudios, las asociaciones, siempre está. Mientras cuidaba sus jardines, atendía a su vida social y, como ella decía, y vuelvo a citar a Micaela, siempre decía: trabaja, ya que es mucho más entretenido trabajar que aburrirse entreteniéndose. Micaela también recoge en algunas de las agendas que ella va apuntando textos donde se ve que imparte conferencias en Madrid, Valencia, La Haya, organiza viajes de extranjeros para que vengan a conocer los jardines españoles y organiza viajes para ir a ver los jardines extranjeros, publica artículos, estudios, va consultando archivos públicos y privados, va haciendo fotos de los jardines y buscando la documentación para hacer su gran obra, el Libro de Jardines de España. Estos son años dedicados a la protección y a la salvaguarda de los jardines, a su divulgación, a su conservación, y de una manera realmente muy intensa, inspirándose en otras figuras de la época. Pero tenemos incontables momentos y, por ejemplo, algunos de sus manuscritos que me han cedido muy amablemente, donde además se ve que ella no solamente los escribe, sino que corrige concienzudamente, como ven en las conferencias. Este es el listado que va poniendo de los clichés, de los planos, de las imágenes que insertaba antes, que ahora es muy fácil, porque fíjense, yo he escaneado, lo meto aquí en el PowerPoint y va pasando, pero aquellas épocas daba mucho más trabajo preparar una conferencia, y realmente a través de sus manuscritos se ve que las preparaba a conciencia. Además, por si esto no fuera poco, y de ocuparse del Jardín de Serrano, también se ocupa del Jardín de Piedras Menaras y sigue también, por ejemplo, apoyando a grandes amigos como Luis Moreno de Cala, que será el fundador de Castillo de Batres, la primera institución que ofrece en España los estudios de paisajismo. Así que vemos cómo ella está realmente en todo. Mientras cuida de esta pequeña familia que vemos aquí. Ya les digo que son unos años realmente impresionantes porque es una actividad frenética. Hasta 1982, en que desgraciadamente fallece su querido esposo, con el que ha compartido tantas aficiones y ha mantenido una rica relación, y ella, afectada profundamente, pienso yo, ¿no?, fallecería poco después, en 1983. Siendo muy recordada por la prensa española, por ejemplo, pero no solo española, sino la británica,
donde se recordaba que con su ausencia España se privaría probablemente de su más fina jardinera e historiadora de jardines. Así la recordarían también, por ejemplo, en un homenaje que se le rindió en el Jardín Botánico al año siguiente de su fallecimiento, porque realmente los jardines españoles habían quedado huérfanos. Pero su espíritu era tan extraordinario que supo transmitir esta capacidad creativa, ese amor por las artes y esa inmensa pasión por los jardines a su familia primero, a su familia. Solo hay que leer las páginas del libro de Micaela para comprender que Micaela ha respirado jardines, entiende, no sé si eres jardinera, pero desde luego comprende perfectamente lo que es un jardín. Pero no solamente llega a la primera generación, sino que los hijos de Micaela, y perdón por esta intromisión en vuestras vidas, pero también han heredado esta sangre artística, creativa y amor por los jardines. Por ejemplo, Eduardo Mencos, que ha publicado varios publicar jardines, no está mal la expresión, ha publicado varios libros sobre jardines, o Javier, a quien ya os decía que de verdad le agradezco con todo el trabajo que tiene, que es un grandísimo paisajista, cuya obra podéis descubrir en este precioso libro Gardens for the Senses, donde se recoge su obra, o esta otra que recoge El Jardín de los Tapices, una magnífica obra que hizo para la Expo de Zaragoza. No recuerdo ahora mismo el año, pero que realmente eran unos jardines verticales basados en los tapices. Y no les quiero poner más fotos porque Javier me ha pedido que no hablara de él y ya estoy hablando demasiado casi. Pero no solamente esto, sino que además Javier compagina esta actividad jardinera con su vivero, con la Fundación Jardines de España, donde acerca también la jardinería a personas con distintas capacidades. Así que lo que puedo decir es que Teresa no solamente, como dice Micaela, además de sembrar y amar las plantas, transmitió la ilusión y el amor por los jardines, pero no solo a su familia, sino yo creo que a todos los que leímos su libro y a todos los que hemos podido disfrutar con su legado, ¿no? Era una mujer de una cultura vasta, amplísima. Perdón, se me ha olvidado decir que Javier ha seguido interviniendo, si no me equivoco, en el jardín que creó su abuela en Piedras Menaras. No exactamente, pero en una parte quizá, bueno, ya nos lo aclarará él. Y Teresa, como digo, era una persona de una cultura extraordinaria, amiga, por ejemplo, de Azorín, que le dedica elogios como que era sencilla y cautivadora, y le dirige a bastantes cartas y la compara con la marquesa de Sévigné, ni más ni menos. También de Gregorio Marañón, nuestro ilustre médico, del arabista Emilio García Gómez, o de Salvador de Madariaga, con quien coincide durante una estancia en Oxford. Pero no solamente con la intelectualidad, la más brillante intelectualidad española, sino también con la extranjera, y aquí la vemos con un personaje realmente extraordinario, el barón Charles de Noailles, un personaje ligado a la cultura más vanguardista de la época. Solo por poner un ejemplo y apuntarnos, él es quien encarga esta maravillosa villa al arquitecto Mallet Stevens, una villa en Hyères, en el sur de Francia, donde tendremos uno de los poquísimos ejemplos de jardín cubista realizado por Gebrekian, un artista armenio, pues uno de los pocos jardines, en fin. Noailles estaba en la vanguardia, amigo de Man Ray, por ejemplo. En fin, podríamos estar hablando solo de las amistades de Teresa durante mucho tiempo también aquí,
Vemos con su amigo James Bowker, ¿sí? ¿Es Bowker o Bowker? No sé bien. Y su mujer, Else Geld, que serían dos personajes brillantes de la sociedad londinense, y quien la introducen allí también un poco en esos círculos. Y por supuesto, como no, con los Churchill. Y aquí dice con Churchill y Monty en el álbum familiar. Y yo me pregunto, ¿Monty es Montgomery? Vaya, pues no sé si se ve. Monty también participaba. Es decir, con los Churchill sí tendría una amistad más larga e intensa. Visitaría frecuentemente su casa de Chartwell, donde... como saben, Churchill gustaba de sentarse a pintar este famoso estanque que él dibujaba, y donde probablemente colaboró con Clementine, la mujer de Churchill, en este maravilloso Rose Garden para que le dedicaron sus hijos, ¿no? Si no me equivoco, los hijos de la pareja Churchill en el aniversario, en uno de sus aniversarios. Pero no solamente con ellos, sino con algunas de las figuras más sorprendentes de la élite intelectual británica, como por ejemplo Vita Sackville West, que también daría para otra conferencia ya sola o para varias, que hizo, ya saben, escritora, perteneciente al grupo de Bloomsbury, conocida tanto por su obra escrita, ella era poetisa, como por su obra jardinera en su maravilloso jardín de Sissinghurst, y también conocida por sus amoríos varios y dispersos, entre ellos con Virginia Woolf, por ejemplo. Pero sin duda, y para contextualizar un poquito la figura de Teresa, vamos a mencionar las grandes jardineras con las que debió coincidir, porque es un momento en el que realmente destacan la figura de algunas jardineras, como por ejemplo Gertrude Jekyll, la gran dama de los jardines, ¿no? Del cottage garden inglés, que se dedicó a los jardines porque la miopía la obligó a abandonar sus grandes pasiones, que eran el dibujo y el bordado. De hecho, aquí ven unos de los dibujos que hizo para bordados, como plantilla de los bordados. Curiosamente, pasión que comparte con Teresa, y aquí les muestro una delicada, ¿no? unas delicadas obras de Petit Point que tiene Micaela en casa y que me permitió fotografiar, y que creo, ven aquí cómo está firmado, ¿sale el puntero? Sí. Teresa Ozores, así que curiosamente Gertrude Jekyll y ella compartían esta afición. Pero otras de las grandes con las que sin duda Gertrude era conocida porque venía del movimiento Arts and Crafts y fue conocida por sus esquemas de color. Este es uno de los planos de Gertrude Jekyll, estas magníficas composiciones coloristas que luego resultaban de forma extraordinaria en los jardines, ¿no? Realmente difíciles, hay que saber mucho de plantas para hacer eso. También debió, dentro de estas grandes mujeres jardineras, debió conocer sin duda la obra Al otro lado del océano de Beatrix Farrand, cuya gran obra es Dumbarton Oaks, que también seguía voy a correr porque no me va a dar tiempo, que también compartía este oficio, pero a la que sin duda conoció y compartió algún momento con ella fue a Brenda Colvin, porque Brenda Colvin en ese momento, 1951, es decir, un año antes de que ella haga el jardín de Chelsea, es presidenta del Landscape Institute del Reino Unido. Realmente una cosa inaudita en España para esa. Es decir, era la presidenta de los arquitectos paisajistas, y una mujer extraordinaria que hizo numerosos jardines y que mantuvo su estudio hasta muy avanzada edad y que compartió estudio durante unos años con otra de las famosas británicas, Sylvia Crowe, que trabajaba en la misma idea del jardín como obra de arte y como un palimpsesto. Bien,
pues visto estas mujeres que trabajaban en esto es para situar un poco a Teresa, ellas eran las que trabajaban con gran esfuerzo, pero reconocido fuera, y las permitieron estudiar y formarse como jardineras. Sin embargo, ¿cuál es el panorama en España? Desolador. En España no había una mujer, no había estudios de arquitectura paisajista y mucho menos para una mujer. Los estudios que podía haber referentes a jardinería estaban dirigidos a una jardinería práctica, es decir, al jardinero. ¿Y cómo iba a ponerse una mujer en aquella época a hacer de jardinero? Imposible. Así que la presencia femenina en los jardines se limitaba a las mujeres aficionadas a la jardinería que practicaban de alguna forma pues, en su casa o donde pudieran. ¿Cuál es la idea que hay de jardín en ese momento? ¿Y quién es este señor? Pues este señor es Jean-Claude Nicolas Forestier, que viene a España para hacer el Parque de María Luisa con ocasión de la Exposición Iberoamericana de 1919. Y Forestier relanza lo que se llama el estilo neosevillano, ese uso de los azulejos inspirado en los jardines árabes y musulmanes, que vuelve a renacer y se convierte de alguna forma, les he puesto fotografías antiguas del Parque de María Luisa, del momento de su creación, que se inspira en los jardines, como digo, de la Alhambra y del Generalife, en esa tradición árabe, y que va a crear una idea del jardín árabe musulmán como jardín español. Esto es un momento en que la jardinería europea, los estilos de jardinería se ven asociados al estilo de un país, es decir, el estilo francés, que llamamos francés, es el jardín barroco, ¿no? Es lo que se reivindica. Y el jardín italiano era el jardín de las villas renacentistas. El jardín español, pues era el jardín neoárabe. Vemos, por ejemplo, cómo esta idea de jardín, de renacer este espíritu patriótico y reflejarlo en los jardines, lo vemos, por ejemplo, en Villandry, un jardín que había quedado arrasado, no existía, que ahora se vende, digamos, como prototipo de jardín francés, cuando es una invención de principios de siglo en la que precisamente trabajan unos españoles y por encargo de un gallego portugués, el doctor Carballo, pues se convierte en el paradigma del jardín francés. O como esta otra Villa Tati, que no es ni más ni menos que otra invención de Berenson, de Bernard Berenson, un amante del arte y de los jardines italianos, que realiza este jardín en la villa que se compra en Italia, y vuelven a resurgir estos estilos y a reivindicarse, porque realmente los estilos históricos habían quedado muy abandonados. En España surge la gran figura de Javier de Bintuysen, que es quien con una beca, es un pintor de origen sevillano y buen pintor además, impresionista, muy amigo de toda la intelectualidad de la Edad de Plata, muy amigo de Juan Ramón Jiménez, el que hace el jardín de la residencia de estudiantes, amigo también de Sorolla, y Javier de Bintuysen, de origen sevillano, reivindica ese estilo patrio para los jardines, pero mezclándolo con ese clasicismo francés, ese clasicismo de época de Felipe II, de raigambre más castellana, por decirlo de alguna manera. Así que esto se convierte en el estilo español por excelencia. Aquí le vemos en una foto en el Palacete de la Moncloa, en ese jardín que él restaura, porque Javier de Bintuysen será muy importante en la historia de los jardines españoles, porque con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios recorre toda España, en situación además muy precaria, pero recorre toda la península buscando ejemplos, levantando planos de los jardines antiguos, tomando unas preciosas fotografías como estas que pueden ver, detallando todo ese patrimonio que muy probablemente sin él se habría perdido. Y además consigue la creación en 1934
de un patronato de jardines históricos. Parece mentira, ahora en el Ministerio de Cultura ni siquiera existimos mucho los jardines históricos, pero él en el 34 hace que se cree un patronato de jardines históricos que va a declarar como jardines históricos, es decir, como monumentos a todos estos jardines históricos que él visita. Y escribe una gran obra, pues la primera parte, Jardines Clásicos de España, que él pensaba dedicar a distintas regiones, pero solo le daría tiempo a escribir la parte dedicada a Castilla. Ven algunos de sus delicados dibujos y como esto solo había sido antecedido por unas obras anteriores que eran realmente llamar la atención sobre esos jardines, sobre todo hispano-musulmanes, ¿no? Anteriores o similares al libro de Teresa, podemos citar el libro de su gran amigo, el Marqués de Lozoya, pero que es una obrita muy pequeña, pequeñísima, donde no hay prácticamente mucha información, muy literario, muy bonito de leer, pero con poca información histórica, o esta obra del arquitecto Fernando García Mercadal, que dedica también muy pocas páginas a la historia de los jardines. O, como no, la muy conocida obra de Francisco Prieto Moreno, arquitecto conservador de la Alhambra, que se llama Jardines de la Alhambra y populariza estos jardines donde se recogen planos. Y les he traído el ejemplo de la acequia del Generalife, del patio de la acequia, para que mantengan esta imagen en la cabeza y vean cómo se va a reproducir esto más tarde en el Chelsea. Bien, a todo esto, Teresa sigue escribiendo, como ven, y reforma el jardín de su casa de Serrano. Nuevamente, porque había una pista de tenis, si no recuerdo mal, se quita la pista de tenis y se amplía el jardín, que aquí vemos en estas fotos ya coloreadas, y como esto ya un jardín mucho más crecido para la boda de una de sus hijas. Pero también otra de sus obras paisajistas dentro de este ambiente que hemos señalado será su finca de Piedras Menaras. Sonríe la familia esperando que diga alguna barbaridad o alguna incorrección o solamente disfrutando de ver a los abuelos en la creación de este maravilloso jardín de Piedras Menaras. Precisamente aquí vemos a Teresa haciendo petit point, si no me equivoco, en ese jardín, y cómo desde la construcción de esa ermita por los años alrededor del año 39, 40, cómo vemos esa ermita que preside este cuadro familiar, cómo el jardín va tomando cuerpo y va... Ven ustedes las similitudes con los que les he puesto de las anteriores paisajistas, ¿no? Pues va tomando cuerpo y realmente será un jardín muy elogiado incluso en revistas como Country Life, donde se le dedica un artículo elogiosísimo y muy acertado además por uno de los muy conocidos, por Tony Venison. Pero llegamos a uno de los hitos, y no me va a dar tiempo, pues saltaré la mitad luego que me queda, pero a uno de los hitos, grandes hitos de Teresa, que es la creación de un jardín para el Chelsea Flower Show. Para los que no lo sepan, porque todos los jardineros lo sabemos, el Chelsea Flower Show es la gran feria jardinera. Se celebra todos los años en Londres, en los terrenos del hospital de Chelsea. Creo que solo 2 años en la Primera Guerra y en la Segunda ha dejado de celebrarse, porque el hospital necesitaba los terrenos, pero allí se congregan cada año, me parece que ahora son 5 días, unas 160, 180.000 personas. Todos los enloquecidos de la jardinería vamos a ver las plantas, los nuevos artilugios, los libros, pero sobre todo los pequeños jardines que se crean, que es impresionante, los jardines que se crean para la feria, que aparecen en 15 días. Y no se van a creer ustedes lo que aparece. Aquí esta feria está organizada por la Royal Horticultural Society, una
legendaria organización jardinera que comenzó allí en 1800, creo, 1801, y de ahí es de donde he sacado estas primeras imágenes y esta sucesión histórica. Pero es que estos jardines que ustedes ven se crean en 2 semanas. Yo me pregunto cómo lo hacen, porque a mí con algunos clientes tardo 1 año o 2 en hacer algo semejante. Pero el caso es que Teresa consigue presentar un proyecto por parte de la Sociedad de los Amigos del Paisaje y del Jardín, y se presenta, si yo no me equivoco, y he mirado muchos de los registros de la sociedad y de la historia del Chelsea Flower Show, creo que son los únicos españoles que han ganado la medalla de oro, y creo que de hecho los únicos que se han presentado y que han sido seleccionados. Así que ella en el año 52, piensen en el aislamiento diplomático que hay de España en ese momento, aunque en el 50 se ha empezado a relajar un poquito, y que una mujer se haga cargo, aunque el proyecto era de Prieto Moreno, que una mujer se haga cargo. Y este es el jardín que presentan. Inspirado, como ven, si recuerdan las fotos o, claro, conocen el patio de la acequia, es un jardín puramente español, lleno de colorido. Y ahora les voy a poner, y esto espero que sea una sorpresa para la familia. The Chelsea Flower Show opened on preview day under royal patronage, attended by the Duchess of Kent. Soon followed by La inauguración, porque el Chelsea Flower Show siempre ha estado apoyado por la familia real. Creo que solo en 2 ocasiones la reina ha faltado a su visita. Y aquí vemos como Isabel II, recién convertida en reina, creo que 2 meses antes o pocos meses, aún todavía no coronada, inaugura la feria, aquí un orgulloso jardinero que le regala una. Y cómo el jardín español destaca en ese noticiario. Y aquí vemos a Teresa con el brazo roto, enseñando el jardín a la reina. Bien, pues lloviendo, sí, llovió. Parece que luego tuvieron suerte porque vio el jardín español sin lluvia, pero enseguida llovió. Así que aquí vemos hasta dónde llegó su... y ahora... ya. No me pasa la diapositiva. ¡Ay! No me pasa la diapositiva. Ya te la van a pasar. Quizás se ha quedado ahí. Bueno, pues mientras les contaré. Igual con el de las diapos de allí. Igual con este. Sí. No, pues igual tiene que venir uno de los técnicos, Igual por favor. me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir y pasar. Y ahí manualmente. Y pasarme aquí. Sí, ahora sí. Y ahora vuelvo. Ah, no, pero igual he cortado la señal, ¿no? Aquí viene A ver. Ah, bien. Bueno, aquí ven ¿Ya con está? más detalle. Creo que sí. Creo ¿Ya que está? sí, perdón. Gracias, Perdona, ¿eh? Gracias. Ven cómo va paseando, orgullosa, enseñando esta obra, y cómo en un precioso álbum que tienen la familia sobre esto, ella dice: la reina admira el conjunto y los claveles reventones. Y cómo además esto es recogido en la prensa, casi como tarea personal de Teresa, que fue quien metió en un avión los materiales necesarios a los obreros que realizaron el jardín, y aunque el proyecto era de Prieto Moreno, ella fue quien lo dirigió, y con tantísimo éxito... estoy en esto. No, perdón. Con tantísimo éxito que fue, creo que el Daily Telegraph el que patrocinó la edición de estos folletos del jardín, que no sé si han visto, pero en algún momento verán la cantidad de gente que se agolpaba para verlo. A raíz de esto, ella recibió un homenaje que ven aquí, donde hasta Azorín, no sé si
Sí, sí. Hasta Azorín escribió unas palabras para ese homenaje que se celebró en Puerta de Hierro. Así que ven cómo sorprendentemente una mujer en ese momento de aislamiento de una España pobre y capaz, que era tan importante tener una presencia internacional, ella es capaz, a fuerza de voluntad y supongo de relaciones, de presentarse allí y conseguir que hubiera una presencia española. Bueno, pues ella, además de esto, sigue con su libro, que es traducido también al inglés, y del libro es que lo tienen ustedes, tienen que reeditarlo, Micaela, tenéis que reeditarlo y se lo tienen que comprar todos, porque sigue estando de vigencia total y absoluta. Y solo quiero mostrarles, por ejemplo, los agradecimientos, esos agradecimientos en los que que le han facilitado la visita a los jardines, que le han facilitado archivos, documentación, lo que demuestra la ingente cantidad de trabajo que lleva detrás este libro. Los jardines que se visitan, los fotógrafos y el índice general que les quería mostrar, porque es una historia desde los jardines que abarca desde los jardines romanos hasta los jardines de su época. Pero no paró ahí la labor de Teresa, y no satisfecha solo con el libro que se publica en el 73, ella sigue pensando en jardines y sigue protegiéndolos, como por ejemplo en esta carta que dirige al diario ABC, en el que protesta por la desidia y las actuaciones que se están haciendo en relación con la Quinta del Duque del Arco, jardín que ella estudiaría después y con ocasión de esta exposición, la primera gran exposición que se hace en Madrid sobre jardines, ella participa con un magnífico artículo sobre la Quinta del Duque del Arco. Pero además se hace miembro del Instituto de Estudios de Jardinería y Arte Paisajista, es decir, el antecedente de nuestra asociación profesional, y publica también en la revista de esta institución algunos de sus artículos que sigue elaborando. Y bueno, yo tenía aquí algunas citas de cómo ella es pionera no solo en todos estos trabajos, sino en su forma de entender el jardín. Dice Micaela, muy acertada, que su madre tenía un saber poliédrico. Y es cierto, porque para comprender un jardín hay que saber no solo de plantas, sino de tantas otras cosas. Y dice, la cito a ella, a Teresa, el arte el verdadero jardinero consiste, a mi entender, en adaptar su jardín a la naturaleza que lo rodea y cultivar en cada sitio lo adecuado para él. Tratar de crear bellos conjuntos con las plantas silvestres que crecen en la comarca, imitando la naturaleza. Y de la naturaleza dice, ella misma, si la escuchamos, nos dará las más sabias enseñanzas y al mismo tiempo alcanzaremos esa suprema satisfacción del ser humano, la creación de la belleza, porque ella entiende, y en esto es pionera, entiende los jardines como perfectamente imbricados en su entorno. Esto que llamamos ahora sostenibilidad, esto que decimos es que hay que usar las plantas del lugar, pues esto que tanto nos repetimos ahora, ella ya lo decía hace muchísimos años, pero además es que ve esa conjunción del jardín como obra de arte total, como en conjunción con la arquitectura de la que dice el jardín es inseparable, pero además añade ese elemento inmaterial, intangible, y no habla solo de las plantas, la luz o los materiales, sino que también dice, los jardines han interpretado el deseo de aspiración de crear la belleza desde la más remota antigüedad. Son el lugar que el hombre quiso siempre embellecer para poseer un lugar ameno, deleitoso, donde pasar sus días y alcanzar la vejez. El jardín añade belleza, misterio, color, aroma a todas las creaciones del hombre. Y así vemos cómo ella se introduce en ese mundo de belleza, de pensar en el jardín como una obra de arte creada para el deleite de los que podemos disfrutar de ellos. Y poco más, bueno, aunque tenía mucho, pero me lo estoy saltando, como ven, muy rápidamente, pero creo que ya me paso de la hora. Decir que estamos aquí como en ese homenaje
del que les pongo una foto, con esta extraordinaria marquesa de Casavaldés, de la que he intentado hacer una vida, un resumen de una vida extensa y plena dedicada a una pasión. Los jardines. Una mujer extraordinaria que dedicó su vida a disfrutar de los jardines y que podía, por su posición y por la época, haberse limitado a eso, a disfrutar. Pero no, fue una adelantada y estudió, trabajó, investigó y se dedicó al conocimiento, pero también al reconocimiento de ellos. Divulgó la historia de nuestros jardines, los protegió, los defendió y gracias a ella muchos de esos jardines han llegado hasta nuestros días. Su labor fue pionera en el campo de la formación, divulgación y salvaguarda de esos jardines que ella llevaba en el alma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero sobre todo yo miro a esta zona, pues es la que me La hago. familia. La familia. Muchas gracias, Mónica, por este recorrido tan maravilloso. Yo creo que has hecho un recorrido en el que la belleza ha estado permanentemente en el recuerdo de Teresa, porque fue una creadora de belleza, ¿no?, a través de los jardines. Así que muchísimas gracias. Y bueno, como hacemos siempre, como tú decías al principio, tenemos la familia también con nosotros y tenemos algunas personas y me encantaría tener algún testimonio también, porque lo hacemos siempre en primer lugar de la parte de la familia para ver si, si nos podéis completar algo. Hay un micrófono inalámbrico, no sé quién quiere empezar, si quiere... ¿Mica? Mica. Por favor. Lo primero, ¿se oye? Sí. Lo primero, agradecer en nombre de toda la familia. Un poquito más cerca, por favor, así para que te oigan. Lo primero, agradecer en nombre de toda la familia que el Círculo de Orellana haya elegido a Teresa Ozores Casavaldés como persona muy especial. Y también agradecer al Instituto Cervantes nos hayan acogido y a todos los que habéis venido a asistir a este acto. No puedo añadir nada a lo que haya dicho Mónica, sino corroborar ese tesón y esa capacidad y energía para desarrollar todos estos proyectos que han dejado una impronta para el futuro. Por ejemplo, el haber ayudado a la reconstrucción del Jardín Botánico, que hoy día es uno de los grandes tesoros que tenemos en Madrid, y su libro de Jardines de España, que es libro de texto en la Escuela de Jardinería, y sobre todo habernos dejado esa herencia del amor a la naturaleza y a los jardines. Repasando el otro día sus agendas, todos los días hay una alusión a alguna planta especial que querría adquirir o ver. Son pequeños legados de felicidad que nos acercan a lo eterno. Bravo, 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 bravo. Bravo, Mica. Bravísimo, Mica. Esperanza. Bueno, yo quiero felicitar a las dos. Leticia ha estado fantástica y Mónica increíble. Y solo decir una cosa. Teresa, cuya dedicación a la jardinería, a la botánica, habéis hablado todos, tenía también otras debilidades u otras aficiones en la vida. La literatura era una de ellas. Y yo solo quiero contar una cosa. Yo le debo a Teresa que al año que me casé, yo solo la he conocido los 10 últimos años de su vida. Nos invitó a cenar, a Fernando y a mí, con Pedro Schwartz y su mujer. Gracias a eso yo entré en política, porque Pedro, al que yo había leído, era mi maestro, y gracias a eso entré en política. Pero es que Pedro contó que él, de pareja con Teresa, había ganado un concurso en la BBC, un concurso internacional, en el que Teresa contestaba todas las preguntas de literatura y de botánica, y Pedro las de economía e historia. Y resulta que les tocó contra una pareja alemana, bueno, tenían varias eliminatorias, y lo que Pedro me contaba es que era increíble, porque es que Teresa
se adelantaba y les contestaba a los otros cuando le preguntaban algo de literatura, que ella lo sabía todo. Teresa era una mujer fascinante y yo quiero felicitaros a vosotras y desde luego también a ti, al Instituto Orellana, por haber organizado este acto. Muchas gracias. Javier, María Teresa. Bueno, yo voy a, primero, además de felicitaros, por supuesto, voy a contar a lo mejor un par de anécdotas más personales, ¿no? Sí. Que reflejan, por ejemplo, en lo del Chelsea Flower Show, cuando mi abuela vio el sitio que le habían dejado para hacer el jardín, montó en cólera. Esto escribe una carta, por eso lo sabemos. Monta en cólera y dice que era un sitio triste donde su jardín no se podía hacer ahí. Entonces fue a hablar con Lord Conway, que era que lo hemos visto, era un señor de bigote detrás, y le dijo, casi literalmente, que o le cambiaba de sitio o se marchaba en ese mismo momento. Con lo cual, con esas amenazas, pues evidentemente le cambiaron de sitio y pudo hacer su jardín, ¿no? Que refleja un poco un carácter, ¿no? Y luego, otra anécdota de ese jardín, porque mi madre acompañó a mi abuela haciéndolo. Resulta que mi abuela había llevado unos granadinos para poner las alambrillas, los azulejos del jardín, ¿no? Entonces los granadinos ponían una alambrilla y se fumaban un pitillo. Ponían otra alambrilla y se fumaban otro pitillo. Entonces mi abuela veía que aquello no se terminaba nunca, que iban a inaugurar y que no lo iban a terminar a tiempo. Entonces rápidamente se fue a hablar con los contratistas del jardín de al lado, le dijeron que le ayudaran a terminar el jardín, los contratistas ingleses empezaron a tirar cuerdas, no sé qué, no sé cuántos, y consiguieron terminarlo a tiempo, ¿no? Y luego también contaba que ellos, yo creo que ellos estaban viviendo en la embajada, pero su amiga Churchill le acompañaba a ver cómo iban haciendo el jardín, ¿no? Y cada vez que iba se llevaba las alambrillas, los azulejos pequeños, y decía, si es que los tenemos contados, como se siga llevando no vamos a tener suficientes, ¿no? Bueno, pues estas dos anécdotas, tenía más, pero me retiro. Muchas gracias, Javier. Teresa Mencos, no sé si quieres con micrófono. Yo realmente puedo contar poco porque tengo que decir que con Leticia soy la pequeña de la familia y realmente no la conocimos mucho. Yo solo recuerdo mi infancia cogiendo malas hierbas cada vez que llegábamos a su jardín, ya en Serrano o en Piedras Menaras, cogíamos malas hierbas, con lo cual el jardín era una cosa que no me atraía demasiado. Hasta que yo recuerdo siempre que mi madre me decía, te llegará con la edad, te llegará con la edad. Yo no lo veía, pero realmente me llegó con la edad, estoy absolutamente obsesionada y bueno, y con mi gran primo que tengo aquí, que me diseña jardín y yo intento mantener lo que Javi me diseña. Y realmente con la edad me ha llegado y estoy totalmente obsesionada. Gracias. Bueno, me gustaría, María Teresa Tellería, si quieres decir unas palabras, tantos años como presidenta del Real Jardín Botánico de Madrid. Muy bien, muchas gracias. Yo había traído aquí unas notas, sí. Veo que extensas ya en el momento que es, tratando de resaltar la figura de Teresa Ozores y el papel que jugó en la restauración del Real Jardín Botánico. Esta tarde ha quedado aquí patente la sensibilidad, el compromiso y la defensa que de los jardines españoles y de su historia hizo Teresa Ozores a lo largo de su vida. Estoy segura, como muy bien nos contaba Mónica, que muchas veces su voz pionera fue aquella voz de la que clama en el desierto,
pero gracias a su perseverancia, a su vocación, posiblemente a su audacia y sobre todo a su testimonio escrito, esta voz se impuso y aún perdura. Y recalco especialmente lo de su testimonio escrito, porque de poco puede servir la palabra si no va acompañada de la letra impresa para que esta palabra perdure. Y fue precisamente su libro Jardines de España, que vio la luz allí por 1973, el que marcó un punto de inflexión en el estudio de la jardinería histórica española. Un año después de la publicación de este libro, el Real Jardín Botánico, entonces cerrado al público y en total estado de abandono, inició sus obras de remodelación sobre la base de un diseño asesorado por John Simmons, que por entonces era conservador del Jardín Botánico de Kew, en las afueras de Londres. Se planificó un jardín destinado a la conservación de especies amenazadas con un marcado carácter didáctico. Muy pronto comenzó una campaña de oposición a tal remodelación porque no tenía en cuenta el carácter de jardín histórico del botánico madrileño, que había sido fundado en 1755 por Fernando VI y trasladado por Carlos III en 1781 a su actual emplazamiento del Paseo del Prado. Todavía recuerdo la tarde de un 5 de junio, recuerdo el día, pero no recuerdo el año, debía ser el año 77 o el año 78, sí recuerdo el día porque celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente, en que el entonces director del Real Jardín Botánico, Salvador Rivas Martínez, preparó un acto en el que proyectaba contar la remodelación que del jardín se estaba llevando a cabo. Entonces improvisó un lugar para reunir a la gente en el Paseo del Rey, que es el eje principal del jardín, y allí nos presentamos a escuchar lo que el director nos tenía que contar. Entonces aparecieron los miembros de Adelfa, que era una asociación de defensa de la ecología y el paisaje y el patrimonio histórico. Entonces, lo que la dirección del jardín en aquel entonces presumía que iba a ser una tranquila velada, se convirtió en una alborotada reunión. Los de Adelfa la emprendieron contra la remodelación que se estaba haciendo, a la vez que clamaban que el jardín botánico necesitaba una restauración. Mientras esto sucedía, voy a ir dejando los papeles aquí porque si no se me van a ir cayendo. Al tiempo que esto casi sucedía, en la Escuela de Paisajismo y Jardinería Castillo de Batres, de cuyo consejo asesor, como bien nos ha contado Mónica, formó parte Teresa Ozores, el paisajista Leandro Silva, Carmen Añón, hoy aquí presente, y Consuelo Correcher, realizaban un estudio sobre los orígenes del Jardín del Prado y a la vez que recuperaban del Museo Municipal de Madrid un plano de jardín que fue definitivo para su restauración histórica. Ante las críticas que empezaron a surgir y que venían de todas partes, se suspendieron las obras y se encargó al paisajista Leandro Silva que redactara un informe sobre las posibilidades de corregir el proyecto del año 1974. Se presentó una propuesta que ponía en valor los aspectos históricos y científicos del jardín. El nuevo jardín mantendría sus 3 terrazas y en ellas mantendrían los aspectos estilísticos y funcionales que tuvo en su día. Las 2 terrazas inferiores se restauraron conforme al diseño neoclásico original y la tercera conforme al estilo romántico isabelino de mediados del XIX. Desde 1975 hasta 1981, el que el Botánico abrió de nuevo sus puertas al público para conmemorar el segundo centenario de su traslado al Prado, asistí a toda esta transformación y recuperación histórica que en el jardín tuvo lugar. Presencié los hechos que fueron sucediéndose, pero entonces, como una joven investigadora que era, no comprendí ni valoré lo que allí estaba pasando.
Ahora, pasado el tiempo y después de haber ocupado el cargo de vicedirectora durante 10 años y el de directora del Real Jardín Botánico durante 12, soy plenamente consciente de que ese momento fue crucial en la historia del jardín y que además marcó el resurgimiento de la institución. Y tuvo que pasar también el tiempo para comprender que la labor pionera de Teresa Ozores en el estudio y defensa de los jardines históricos dio importantes frutos en la ejemplar restitución histórica del Real Jardín Botánico de Madrid. Tengo que recordar aquí también que Teresa fue presidenta de su sociedad de amigos. Teresa Ozores también dedicó su labor a combatir ese deterioro que con demasiada frecuencia amenaza a los jardines. Deterioro que por lo general es consecuencia de un descuido continuado que, como la carcoma, destruye su esencia. Con demasiada frecuencia, la ignorancia, el criterio no cualificado, la falta de sensibilidad y muchas circunstancias más se adueñan de los jardines, acaban por cambiar su aspecto, transformar su función y apagar su alma. Evocar la actividad de Teresa Ozores, marquesa de Casavaldés, pionera de la jardinería histórica en España, es recordar también la responsabilidad que todos tenemos en la conservación de este patrimonio natural, histórico y cultural que ella, de manera tan documentada, contribuyó a divulgar y a rescatar para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir terminando. No sé si alguien más quiere sumarse o alguna pregunta ahí. Tenemos, si alguien, y si no, no hay nadie. Bueno, pues entonces, querida Mónica, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos ustedes por asistir y les esperamos. Gracias, Mónica.